Feliz día, espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. En esta ocasión vamos a discutir, a conversar un poco acerca de cómo probar si un conjunto de datos, si un conjunto de mediciones para una variable aleatoria sigue una distribución normal. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que, recordando capítulos anteriores de nuestro curso de inferencia estadística, siempre hemos construido intervalos de confianza y hemos planteado pruebas de hipótesis bajo el supuesto de que las variables aleatorias se distribuyen de forma normal. Eso en la vida real no necesariamente tiene por qué ser así. Y como todo modelo matemático, ese supuesto de normalidad que está incluido en la construcción de los intervalos de confianza y en el planteamiento de las pruebas de hipótesis tiene que ser verificado. ¿Ok? Hay muchas formas de verificar si un conjunto de datos sigue una distribución en específico. En esta ocasión vamos a conversar acerca de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es una de las más utilizadas, que es una de las más famosas y que es muy pero muy sencilla de llevar a cabo. Así que vamos a utilizar Excel para ejemplificar cómo funciona esta prueba. Hemos seleccionado Excel porque obviamente es más práctico, casi todos los computadores tienen disponible el programa. Así que vamos a empezar y vamos a empezar con los datos, ¿ok? En esta columna, en la columna B, hay datos de una variable aleatoria que puede representar cualquier cosa. Puede ser el peso de un producto, puede ser el consumo de energía de un artefacto, puede ser lo que sea, el fenómeno que estés estudiando. Y si partiendo de estas observaciones necesitas construir una prueba de hipótesis o un intervalo de confianza, pues es necesario que valides el supuesto de normalidad de esta variable aleatoria. Ahí hay un conjunto de mediciones para esta variable aleatoria en específico de 1000 mediciones, ¿ok? Acá hay 1000 observaciones de esa variable, ¿ok? Y en primera instancia, una vez que las he recolectado, vamos a utilizar Excel para calcular algunas estadísticas descriptivas de interés. Ese sería el paso número 1 de la prueba. ¿Cómo hago esto en Excel? Vamos a datos, me voy a análisis de datos y busco el apartado de estadísticas descriptivas. Aquí está. Aceptar. Vamos a seleccionar el rango de entrada, ¿ok? Son las 1000 observaciones que tengo acá. Quedan seleccionadas, lo vamos a poner por columna y vamos a seleccionar el rango de salida, ¿ok? El rango de salida vamos a seleccionarlo acá para seguir la estructura de la tabla y siempre vamos a seleccionar estos 4 ítems que aparecen al final, ¿ok? Con un 95% predefinido, ya vamos a ver por qué, y le damos a aceptar y automáticamente el sistema va a arrojar las estadísticas descriptivas de interés, ¿ok? Ya vieron allí entonces, pueden retroceder el video para ver cómo funciona. Allí tenemos valores como la media, la desviación estándar que vamos a utilizar, el rango, el mínimo y el máximo, ¿ok? Sabemos entonces que el tamaño de la muestra es 1000, vamos a dar ese input de forma directa. Y para calcular la tabla de frecuencias que viene a continuación, voy a calcular la raíz del tamaño de la muestra, ¿ok? Un poco para determinar la amplitud de los intervalos en esa tabla de frecuencias. Es una regla que siempre se sigue para construir estas tablas de distribución de frecuencia. Entonces el tamaño de los intervalos va a ser igual al rango que nos arrojó el análisis de estadística descriptiva entre la raíz de n. Y acá tenemos el tamaño de los intervalos, ¿ok? Ese sería entonces el primer paso, obtener las estadísticas descriptivas y partiendo del tamaño de la muestra, calcular el tamaño de los intervalos. Seguimos entonces, vamos a construir nuestra tabla de frecuencias que es bien importante. Y el límite inferior del primer intervalo de clase, pues simplemente el valor mínimo. Y el límite superior vamos a ir construyendo sería este valor mínimo más el tamaño del intervalo. Luego la clase que sigue será igual
acá a la clase anterior. Y acá lo que hacemos es copiar y pegar la fórmula, ¿ok? Disculpen. Sería, tenemos que fijar acá, importante fijarlo porque estamos diciendo que vamos a sumar con el tamaño del intervalo que tiene que ser fijo. Y para fijarlo colocamos estos símbolos en la fórmula para mantener entonces fijo ese parámetro, ¿ok? Y ahora sí. Fíjense que se pasa un poquito del máximo, eso no tiene ningún problema. Y ahora vamos a utilizar también el programa para calcular las frecuencias observadas de los datos que aparecen en la columna B y que están incluidos entre este límite superior y este límite inferior. ¿Cómo hacemos eso? Bastante sencillo. La fórmula frecuencia de Excel es hacer frecuencia de ¿qué? De estos datos que aparecen acá. ¿Y cuáles van a ser los grupos? Sencillo, bastante sencillo. Los grupos van a ser la selección de todos los límites superiores, ¿ok? Cerramos paréntesis, enter y automáticamente van a aparecer todas las frecuencias. Acá se movió un poco, vamos a hacerlo de nuevo. Sería frecuencia de los datos, punto y coma, los grupos. Y los grupos, habíamos comentado, son acá los límites superiores. Y ahí aparecen todas las frecuencias, ¿ok? Vamos a eliminar esta acá. Esta va a quedar por fuera. Y si sumamos todo, nos vamos a dar cuenta que tenemos 1000 observaciones, lo cual es lógico porque tenemos 1000 datos en la columna B. Luego vamos a calcular el H sub I, que es la frecuencia relativa porcentual. Simplemente es esto entre el número de datos. Y ahí tenemos los porcentajes asociados. Y este sería un acumulado. Y los acumulados es simplemente la suma, ¿ok? Este sería igual a este más este. Y arrastramos la fórmula. Si nos damos cuenta, suma todo al final 100%, ¿vale? Ya hemos construido la tabla de frecuencias y automáticamente, si se dan cuenta, estas dos columnas se autollenaron. Porque tenían acá la fórmula, fíjense, en la normal esperada, en la prueba KS. ¿Qué es la normal esperada? Es calcular la distribución normal, ¿para qué? Para este límite superior, ¿ok? ¿Cuánto acumulo de la distribución normal para este valor? Con la media E8, voy a hacer acá, fíjense, con la media que obtuvimos en la estadística descriptiva, con la desviación estándar, nótese que tiene los símbolos de dólar para dejar fijo el parámetro, y este número 1 que está al final es para decirle al programa que acumule la distribución. Eso es lo que nosotros esperamos, la distribución acumulada esperada, si fuesen estos datos normales. Arrastramos hasta el final y esta columna que está acá es simplemente el error. ¿Cuál es el error? El error entre H sub I que he obtenido de la tabla de frecuencias y el esperado si fuera una distribución normal, ¿ok? Esa es una medida del error, ¿vale? Un error, como tiene el nombre allí, valor absoluto, sería un error absoluto. Y arrastro, ¿vale? Esa sería entonces la preparación previa. ¿Qué sucede ahora? Tenemos que ir a calcular acá la decisión en cuanto a la prueba. Recordemos que todas las pruebas de bondad de ajuste son, en esencia, pruebas de hipótesis. Y esta prueba, ok, si la distribución es o no es normal, requiere del cálculo de un estadístico, el estadístico K, el estadístico de Kolmogorov, que no es más que el máximo de todos los errores absolutos que calculé partiendo de la tabla de frecuencias y obteniendo la normal esperada. Fíjense que se nota como el máximo de esos errores, ¿ok? Acá tenemos el máximo y el nivel de significancia 0,05. Recordemos que cuando hablamos con las estadísticas descriptivas acá, dejamos todo con un 95% de confianza. La mayoría de las pruebas parten de un 95% de confianza, significancia 0,05. Y acá nos vamos a ir a la tabla de Kolmogorov-Smirnov. ¿Para qué? Para este nivel de significancia y un tamaño de la muestra vamos a buscar cuál es el estadístico de referencia. Y acá en esta parte del Excel está la tabla. Si buscamos para un tamaño de muestra igual a 1000, fíjense, si es mayor a 50 y un nivel de significación de 0,05, estaríamos hablando de 1,36 entre raíz de n. Entonces nos vamos por acá y hacemos
1,36 entre raíz de n, que ya lo tengo acá calculado. Y si me doy cuenta, obtengo acá el valor del estadístico de comparación. Conclusión, acá está programada la celda. Si este valor, ¿ok?, es mayor a este valor, tal y como aparece acá, la distribución de datos es normal, la variable se distribuye de forma normal. Caso contrario, no se distribuye de forma normal. En efecto, en este momento nos podemos dar cuenta que esta columna B que tenía las 1000 observaciones corresponden a una variable aleatoria que se distribuye de forma normal con esta media y de forma normal con esta desviación estándar. Ahora bien, esta es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Podemos dar un soporte gráfico? En efecto, si nos vamos y tomamos la columna F sub I y la sombreamos toda, nos vamos a la parte de gráficos. Vamos a insertar un gráfico y le damos a gráficos recomendados. Y si toman cualquiera de ellos, fíjense que este gráfico, sin entrar en muchas cosas de formato, automáticamente tiene un patrón de campana de Gauss que es muy característico de la distribución normal. Obviamente aquí hay que considerar otro tipo de cosas como coeficientes de asimetría, etcétera, etcétera, pero a simple vista podemos verificar el resultado que hemos obtenido a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov con un tipo de validación gráfica como el que aparece a continuación. Entonces, en resumen, para la prueba de Kolmogorov-Smirnov tengo un conjunto de datos que pertenecen a una variable aleatoria. Quiero verificar si esa variable aleatoria es normal. Calculo las estadísticas descriptivas y seguidamente el tamaño de la muestra, la raíz de n y el tamaño de los intervalos. Construyo la tabla de frecuencias, calculo la columna, la normal esperada y el error absoluto, y luego parto con la decisión tal y como hemos explicado. Así que ya saben, antes de calcular intervalos de confianza, antes de plantear pruebas de hipótesis, verifiquen que sus datos sean normales, que la variable aleatoria siga una distribución normal, para que no violen ese supuesto y los resultados que obtengan sean 100% confiables. Un abrazo y que estén muy bien. Chau, chau.